Soy Juan Diego González y sean todos bienvenidos a su programa Sumando Voluntades. Hoy nos acompaña la doctora en psiquiatría Margarita Morles, quien nos va a hablar de la situación mental de todos los venezolanos por la situación que estamos viviendo. Les recuerdo que pueden participar en esta conversación o hacer cualquier denuncia a través de la mensajería de texto por el 0412-677-0091. Bienvenida, doctora. Buenos días, gracias por la invitación, agradezco la participación. Bueno, para nosotros es un honor tenerla por acá y sobre todo porque nos gusta sumar voluntades y darle respuestas a las personas. Y en este caso nosotros estamos viviendo una grave crisis nacional, política, económica y social. Y quisiéramos saber desde el punto de vista médico si eso afecta o aumenta los pacientes con trastornos mentales. Bueno, mira, sí es cierto, la situación sociopolítica del país a nivel de salud está pegando, por decirlo así, en todas las áreas, no solamente la mental. En el área de mi especialidad y en mi experiencia muy particular, he visto de un tiempo para acá un auge, un aumento progresivo de las patologías, sobre todo de tipo reactivo. Háblese de patologías de tipo reactivo ocasionadas por el entorno, ocasionadas no por biología, por factores biológicos, sino por factores de estrés psicosocial. ¿Sí? Okay. ¿Cuáles serían en ese caso patologías reactivas? ¿Se puede llamar a las principales patologías o hay otros nombres a las principales patologías de pacientes que se han detectado, que se han generado producto de lo que estamos viviendo a nivel nacional? O para reformular la pregunta, ¿cuáles son las principales patologías que sufrimos los venezolanos producto de esta crisis? Mira, desde un tiempo para acá yo he visto el crecimiento, sobre todo del trastorno de ansiedad generalizado, los episodios de pánico sobre todo de tipo exógeno, y las depresiones de tipo reactivo. Esos son tres patologías que podemos dividirlas, por decírtelo, en el que el paciente que está condicionado ya genéticamente o que tiene la vulnerabilidad a presentar la patología y el paciente que no la tiene. Cuando ya tiene la vulnerabilidad, ya hablamos que ese paciente en determinado momento, bajo un detonante, puede desencadenar la patología, ¿verdad? Pero si es un paciente que no tiene ninguna vulnerabilidad, estamos hablando ya la parte exógena, que es la que en este momento sociopolítico del país estamos nosotros evidenciando, en el área nuestra, el área psiquiátrica como tal. Nosotros en este programa, doctora, hemos hablado mucho de la realidad nacional, hemos hablado de la escasez de medicinas, obviamente de cómo ha disminuido nuestra capacidad adquisitiva, cómo los venezolanos hemos presentado una dificultad para sobrevivir en este país. Y si además de eso nos vemos afectados, porque todos somos vulnerables a tener una enfermedad mental, entonces nosotros si nos vemos afectados por un tipo de estas enfermedades, las personas que ya están afectadas también se ven afectadas en el sentido de conseguir las medicinas, de conseguir los recursos para ir a una consulta, o tienen alternativas para poder tratar de curar estas enfermedades. Mira, cuando se trata de enfermedad, la alternativa es medicar, ¿ok? Cuando se trata de enfermedad, la alternativa es medicar. Allí no hay otra forma de curar una enfermedad si no es con medicamentos. Estamos hablando específicamente de los medicamentos psiquiátricos. Nosotros tenemos ahorita una ausencia de casi el 90 y tanto % de los medicamentos que se usan en patologías a largo plazo, en patologías crónicas degenerativas, llámese esquizofrenia, llámese trastorno afectivo bipolar, llámese patologías que son altamente discapacitantes, altamente degenerativas, ¿sí? Entonces, los principales medicamentos, acá no se consigue ninguno prácticamente, ¿sí? La mayoría de mis pacientes y la de todos los pacientes de esta área lo tiene que mandar a buscar al exterior, por supuesto,
utilizando otra moneda, lo que hace también deficiente que el paciente la pueda adquirir, porque nosotros ganamos en una moneda que está, bueno, en una devaluación galopante. Una devaluación total, y que por mucho que se gane acá, un medicamento afuera cuesta unos 20 salarios mínimos, por decirles algo, ¿sí? Entonces, hay pacientes que pueden, sí, hay pacientes que tienen la posibilidad de mandarlos a buscar afuera, hay pacientes que tienen posibilidad de mandarlos a buscar a España, mandarlos a buscar a Colombia, que es la zona fronteriza más cercana y es de donde están viniendo realmente los medicamentos actuales. Pero no todos tienen la condición económica para cumplirse el medicamento, ¿sí? Y se evidencia o sea, se ven consecuencias en los pacientes. Como consecuencias que nos pueda usted decir específicamente en el programa. Fíjate, pacientes crónicos, y vamos a evaluarlo por lo que te mencionaba anteriormente, los que son crónicos, los que son propios, los pacientes netamente psiquiátricos que ameritan un medicamento de por vida, porque una enfermedad crónica psiquiátrica es netamente de por vida el tratamiento. Comentaba hace un momento de mis pacientes, que he manejado durante 15 años y que en mi vida no había tenido ninguna experiencia de autodaño, autoagresión hacia el paciente. En lo que va del año se han suicidado 6 pacientes. Dios mío. ¿Sí? Eso, por supuesto, es frustrante, es doloroso tanto para la familia, que genera, el paciente se suicida, no tengo el medicamento, caigo en depresión. Lamentablemente la depresión, cuando el paciente cae en uno de esos episodios, no es una opción suicidarse, es precisamente la misma enfermedad que lleva al pensamiento, porque todo es neurobioquímico. Si nosotros no frenamos el pensamiento del suicidio, el paciente se suicida. Si el paciente no tiene el medicamento, el paciente se suicida, por ende se suicida. Esto es muy fácil de entender, esos son procesos, como dice la doctora, bioquímicos, y así como usted necesita su medicina para la tensión, usted necesita su medicina para la diabetes, igualmente las personas que tienen alguna enfermedad mental, de la cual todos somos vulnerables, necesitan sus medicamentos. Y estas son las graves consecuencias que muchas veces no se hablan, producto de la escasez de medicinas en el caso de las personas que tienen enfermedades mentales. En breve continuamos con tu programa Sumando Voluntades. Continuamos con tu programa Sumando Voluntades. Recuerden que pueden participar en esta conversación o hacer cualquier denuncia a través de la mensajería de texto por el 0412-677-0091. Estamos con la doctora en psiquiatría Margarita Morles, nos está hablando sobre la grave situación y las graves consecuencias de no conseguir las medicinas para las pacientes con enfermedades mentales. Nosotros, respecto a esto, sabemos que hay otras carencias. Sabemos que hay personas que necesitan ser hospitalizadas. ¿Cuenta por lo menos el Estado portuguesa con centros de ayuda a personas con enfermedades mentales? Mira, el Estado portuguesa tiene el hospital psiquiátrico de referencia para nosotros acá en Acarigua, que es el área de Guanare. Pero el área de Guanare en este momento no está hospitalizando pacientes precisamente por la misma situación. Siempre que se refiere un paciente para allá, el paciente es devuelto con tratamiento para ser cumplido en la casa. Otro sitio de referencia que nosotros tenemos acá es el Hospital Luis Gómez López. Tampoco está recibiendo pacientes por la misma situación, porque si el paciente se queda, igual hay que llevarle el medicamento, igual hay que llevarle sus 3 comidas, debe estar una persona permanentemente allí, cosa que se debe hacer en un país normal. En un país normal debe tener una persona responsable que se haga cargo del paciente y en caso de que el médico lo requiera, pero que tenga que llevarle sus 3 comidas, que tenga que llevarle su medicamento. ¿Esas son instituciones públicas? Esas son instituciones públicas, sí. Lamentablemente no contamos con instituciones privadas de tipo psiquiátrico para hospitalizar. Entonces los únicos 2 sitios de referencia que tenemos nosotros
son estos dos sitios y lamentablemente ahorita no están en funcionamiento. Y si están en funcionamiento son para muy pocos pacientes, aquellos que no tienen que permanecer largo tiempo, ¿sí? Bueno, así como en los hospitales vemos normalmente que no tienen a veces ni guantes ni gasas, bueno, resulta que ahora también es más grave porque en las dos instituciones públicas que menciona la doctora, que son las más importantes del Estado portuguesa, resulta que el Estado o el gobierno de Nicolás Maduro no tiene ni siquiera para darle las 3 comidas a los pacientes, no tiene para darle las medicinas que necesitan o para mantener un personal las 24 horas en estas instituciones psiquiátricas. Es decir, los portugueseños no contamos con una institución psiquiátrica al momento de ser hospitalizados. También queríamos preguntar por la capacidad del poder adquisitivo que tenemos, la falta de empleo, la falta de ingresos que tienen las familias venezolanas. Eso se ha visto también en las consultas médicas, ya en general se ha reducido el número de pacientes, no porque no lo necesiten, sino porque no tienen la manera de acceder a la buena salud en este país. Fíjate, es paradójico porque de una u otra forma el paciente busca la manera de llegar a la asistencia, bien sea psicológica, bien sea psiquiátrica, ¿no? Y más que disminuir la cantidad de pacientes, ha aumentado la cantidad de pacientes psiquiátricos. Con las quejas diarias de que es difícil, si pago la consulta, no puedo comprarme el medicamento, aunque casi siempre la consulta está por debajo del costo del medicamento, ¿no? A veces se hacen excepciones, pero casi siempre los medicamentos que se le envían al paciente, el paciente los viene comprando 15 días después que asiste a la consulta. ¿Sí? Entonces, por supuesto que ha mermado, sin embargo el paciente busca en esa capacidad de resistir que tenemos actualmente los venezolanos, la ayuda desde el ámbito psiquiátrico, psicológico. Nosotros, ya entrando en materia de lo que serían las razones por las que aumentan en la crisis nacional, por las que aumentan los pacientes psiquiátricos, y esto quiero aclarar que es una pregunta que hacemos no desde un punto de vista médico, pero sí a una médico. Así que cualquier error nos corrige, doctora, pero nosotros quisiéramos saber, porque hemos visto mentiras, hemos visto incoherencias de parte del gobierno nacional y que queremos nombrar una muy específica. El gobierno vino anunciando que iba a eliminar el billete de 100 bolívares. La primera vez que anunció la eliminación del billete de 100 bolívares, vimos cómo personas se suicidaron, eso salió en las noticias. Vimos cómo personas quemaron los billetes, vimos cómo protestaron, incluso en el estado Apure se quemó un banco de Venezuela. Esas son noticias públicas que todos conocemos. Queremos saber si este tipo de mentiras e incoherencias del gobierno pueden afectarnos a nosotros mentalmente. Absolutamente, totalmente sí los puede afectar. ¿Por qué? Porque esta serie de cambios genera en el paciente un proceso de ansiedad anticipatoria. ¿Qué va a pasar? No voy a poder suplir las necesidades de los que tengo acá adentro, las necesidades de mi familia, más los padres jóvenes, ¿sí? Esto, a su vez, el no presentarse o no evidenciar una salida a la situación que está viviendo el paciente en ese momento, precisamente por estos cambios, es que lleva al paciente a tomar determinaciones impulsivamente. No le permite pensar, la incertidumbre no permite pensar, la ansiedad generalizada no permite pensar. Entonces el paciente termina tomando una acción impropia y quitándose la vida. Lamentablemente unos lo logran, otros no, otros quedan peor, ¿sí? Porque en cierta manera es desesperante escuchar a un paciente y decir, yo no tengo nada que darle de comer a mis hijos, y si se me enferma, ¿qué le doy? Y si se me enferma, ¿dónde lo llevo? Porque no hay una asistencia pública que garantice esa seguridad de nosotros, de todas las personas, porque en cualquier momento nosotros somos pacientes, ¿sí? Es así, una de las patologías que usted mencionó fue la ansiedad que se está generando en los pacientes, que es producto también de la incertidumbre de que uno no sabe qué va a pasar en este país. Este gobierno no te da seguridad
de lo que va a pasar en un futuro, porque puede que pase o puede que no. Bueno, esta conversación está muy interesante y en breve la continuamos en tu programa Sumando Voluntades. Continuamos con tu programa Sumando Voluntades. Recuerda que puedes participar en esta conversación o hacer cualquier denuncia a través de la mensajería de texto por el 0412-677-0091. Nos acompaña la doctora en psiquiatría Margarita Morles, nos está hablando sobre todas las patologías y todo lo que se va generando a nivel mental en los venezolanos producto de la crisis nacional que estamos viviendo. Doctora, hay una gran diáspora en Venezuela. Las personas se están yendo del país porque sencillamente no pueden mantener a su familia o no pueden mantenerse a sí mismos por la grave crisis que estamos viviendo. En ese sentido, nosotros quisiéramos saber a las personas que se van y a las personas que se quedan, ¿cómo afecta eso a nivel mental a los venezolanos? Bueno, mira, primero volvemos un poquito a este éxodo de personas que se están yendo del país, el antes y el después. Quienes se están yendo del país, la gran mayoría son jóvenes que de una u otra forma, unos han culminado su carrera universitaria, no la han ejercido, otros están empezando a ejercerla. Está el muchacho que no ha tenido oportunidad de estudiar, pero que también decide irse. Por un lado está el profesional, se va a guerrear, yo digo a guerrear porque va a ganar en otra moneda para subsistir al que está acá adentro, para ayudar a subsistir al que está acá adentro en Venezuela. Se le hace un poco más complicado acoplarse a la situación allá afuera, indudablemente, porque si acá tiene una profesión, acá tiene cierto estatus social, se le hace difícil acoplarse, y si se acopla, tanto el que es profesional y el que no es profesional van a empleos de baja calidad, ¿no? Empleos que no es lo de ellos, pero que tienen que hacerlo porque aún así sean empleos muy bajos, y esto sin caer en la discriminación, ¿ok? Les genera allá un ingreso que para acá es bastante significativo cuando hacen el debido cambio. ¿Que genera patologías? Sí, como no. Tanto para el que se va como para el que se queda. El que se va, indudablemente que tiene su duelo, la separación, el dejar a su familia, el dejar a sus hijos, el dejar a su padre. Y no es que va a vivir mejor, porque hay personas que tienen la falsa creencia o la falsa concepción del que se va de aquí, le va muy bien desde que llega. No, hay gente pasando trabajo, pero resistiendo y llevándose a lo máximo yo diría, esas ganas de mantener acá a la familia bien, porque casi todos los jóvenes que yo he logrado entrevistar con procesos de miedo, con procesos de cambio, con procesos de problemas del sueño, ha sido precisamente el enfrentarse a culturas diferentes, el enfrentarse a situaciones diferentes y no precisamente como turista, sino a trabajar y a someterse a todo lo que tenga que someterse, porque es la única forma que tienen de que sus familiares acá puedan tener comida, porque ni siquiera un nivel de vida aceptable. Lo más básico, la comida y las medicinas. La comida y las medicinas, porque básicamente en eso se traduce. Nosotros, en términos políticos, siempre hablamos del exilio. Son nuestros compañeros, nuestros amigos que se han ido del país de manera forzada. Pero de psicólogos hemos escuchado el término incilio. Las personas que se quieren ir del país, pero por razones económicas, por cierres de fronteras o por cualquier motivo como creencias personales, tienen imposibilitada la salida de Venezuela. Doctora, quisiéramos saber su opinión médica respecto al incilio. Fíjate, el que se queda en el país, sea por la razón que sea,
te repito, debe reinventarse. Con ningún salario en Venezuela vamos a lograr equilibrar un poquito lo que es la economía de cada persona. E indudablemente, si no logramos equilibrar esa economía, vamos a las patologías reactivas del paciente. No puedo, ¿qué hago? Sigo, no puedo irme, pero acá tengo que ponerme. Entonces acá viene lo que de una u otra forma nosotros estamos viendo muy común. De acá es donde viene el sobreprecio, de una u otra forma, esta forma que actualmente está adquiriendo el venezolano de sobrevivir, y es que si... ¿La reventa se refiere? Las reventas. De esto, creo yo, se considera, porque es una forma de resiliencia, quizás negativa, porque no es algo que debe aceptarse, ¿sí? Pero está ocurriendo, lo estamos viviendo a diario. Entonces, el común denominador de la población se ve afectada por todas estas circunstancias. Entonces, una cosa lleva a la otra. La persona que se queda tiene que sobrevivir. La forma de sobrevivir es reinventándose, vendiendo cosas, comprando cosas, diseñando cosas, que hay cosas que sí, que son prioritarias, pero las no prioritarias tú las pones a un lado, pero las prioritarias salud, comida, ¿cómo tú dejas de comprar algo para comer al costo? Sí, se ha visto también esa, no sé si llamarlo patología, en los venezolanos, donde aumentan los precios incluso de medicinas o alimentos para revenderlos que están escasos, pues. Ese es, como usted dice, una resiliencia negativa, comenta la doctora. Deberíamos buscar la manera de resurgir, pero de manera positiva, de reinventarnos de manera positiva, sin dañar al prójimo, sin hacerle daño a las personas que necesitan alimentos o medicinas principalmente. Doctora, también nosotros, antes del programa, comentábamos de la discriminación política que tiene este gobierno. Y para que entendamos mejor la discriminación política que tiene el gobierno del PSV aquí en Venezuela, nosotros nos referimos es que si usted no tiene el carnet de la patria, no echa gasolina. Si usted no tiene una actitud irreverente en el sector donde vive, entonces es amenazado que no le va a llegar su caja CLAP. Si usted opina distinto al gobierno de una u otra manera, lo discriminan. El caso de discriminación más famoso es aquella lista Tascón, donde venezolanos decidimos firmar para salir de este gobierno, y solamente por anunciar que no estábamos de acuerdo con este gobierno porque sabíamos el desastre al que íbamos a llegar, entonces nos fueron limitando a la hora de conseguir vivienda, de conseguir trabajo. El derecho al trabajo fue cercenado solo por pensar distinto al gobierno. Esa discriminación política que existe en Venezuela afecta mentalmente al venezolano. Sí. Y ya que mencionaste alguno, también te voy a mencionar algo que ocurre en esta lista, yo no sé, 800 salud, 800, estos programas que tiene el gobierno para dar medicamentos. Lo primero que te piden es el carnet de la patria. O sea que la persona que no tiene el carnet de la patria no tiene opción, no tiene derecho a adquirir la medicina que da el gobierno, ¿ok? Entonces ya automáticamente está fuera, con las consecuencias que ya sabemos, valga. No puede ser. Entonces, ¿qué consecuencias mentales tienen los venezolanos o patologías mentales surgen a través de esta discriminación? La discriminación, nosotros como venezolanos tenemos que aprender a evaluarla y a... Sí se ve afectada la sociedad mentalmente. Totalmente, porque lamentablemente existe una gran cantidad, y háblese de gran cantidad, porque yo creo que gran cantidad también somos quienes no estamos de acuerdo con estas políticas de gobierno que tenemos, pero existen personas que sí creen pues aún en este sistema y que hay que respetarlo. Yo creo que nosotros acá tenemos que dejarnos de discriminación y entendernos como pueblo, porque es el pueblo completo el que está pasando necesidad, no es... Hay un chiste que hay en las redes sociales, pero
yo creo que hay que tomárselo con mucha seriedad y por eso, gracias a Dios, tenemos aquí a la doctora para que nos dé la parte profesional, la opinión profesional. Y es que hay en las redes sociales un chiste que dice que en Venezuela se abrió la misión Sopla el Bistec. Esa misión habla de las personas que su pareja tienen que salir del país a tratar de conseguir un mejor futuro o incluso a tratar de luego, más adelante, cuando consigan una estabilidad en el otro país, llevarse a su familia. Y la misión habla de que ha aumentado la infidelidad aquí en Venezuela, en las parejas, por razones de que se han ido del país o se tienen que separar momentáneamente. Eso puede incrementar de verdad la infidelidad en las parejas. Bueno, yo creo que en las parejas que no están yo creo que ya allí raya un poco más la confianza y el respeto que se tenga entre las parejas, porque si hay esos dos factores fundamentales, yo creo que la distancia no merma en la relación. Pero si es una relación que está a punto de quebrarse, olvídate. Claro. Ahí está tu valor ya como persona, sí. Bueno, otra pregunta, más o menos en el mismo sentido, ¿pudiera darle un muy resumido análisis psiquiátrico al presidente Nicolás Maduro? Caray. Lo que pasa es que es difícil definir una persona la personalidad no la tiene bien definida en ese sentido o de una u otra forma aparenta ser manipulable. Si es posible, recuerde que si me equivoco, yo no soy experto en salud, pero si se puede definir en 3 palabras. Tres palabras para Nicolás Maduro. Mira, yo sé que esto lo van a editar ustedes después, pero Aquí no hay censura. No lo vamos a etiquetar de ignorante, porque ignorante no es, ¿no? Yo creo que pudiera decir que esto es estrategia. Yo diría que eso es una palabra estratégico. Para mí. Estratégico. Nicolás Maduro, estratégico. Detrás de la cortina, Nicolás Maduro es un actor, estratégico y actor. Bueno, muchísimas gracias. Fue la doctora Margarita Morles mostrando lo mejor de nosotros para una mejor Venezuela. Hemos llegado al final de tu programa Sumando Voluntades. Recuerda seguirnos en las redes sociales, en Instagram como @sumandovoluntades2018 y en mi Instagram y Twitter personal como @JuanGonzálezBen. Nos vemos a la misma hora en el mismo canal por Sumando Voluntades.